Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la temática en la que nos encontramos. Recordemos que ahorita ya tenemos bueno, ya estamos básicamente en nuestra última unidad, o estamos ya en nuestros últimos temas, ya casi acabamos también el curso. Y recordemos que estamos en toda la parte de responsabilidad jurídica, esta responsabilidad jurídica que se tiene, ¿no? Cuando se comete alguna falta o cuando se tiene alguna parte en contra del medio ambiente. Entonces, déjenme, les voy a poner de una vez la presentación. De hecho, no es la presentación, recordemos que estamos en nuestra parte de la legislación. Ustedes tienen que leer un poquito acerca de la legislación y vamos a irla explicando para irnos un poquito más rápido. Entonces, déjenme buscar la legislación para que la tengamos todos a la vista. Yo sé que ustedes ya tienen su propio mapa conceptual, pero bueno, pues no está de más. Denme un segundito. A ver, vamos a compartirla, a ver si ya se puede, ya la pueden apreciar ahí, si no la vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, la clase pasada comentábamos esto de la responsabilidad jurídica, siendo nuestra Ley Federal de Responsabilidad Ambiental una legislación técnicamente nueva, no porque haya sido creada ayer ni mucho menos, pero sí comentábamos y decíamos que para todo lo que significaba estos daños al medio ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se llegó a tardar en ponerse en vigor, inclusive esta legislación es del 2013, pero tiene una reforma ya del 2021. Hablemos un poquito del articulado, siendo el artículo primero nuestro objetivo, siendo nuestro artículo segundo, digamos que nuestro glosario, porque básicamente es como los preceptos que recurrentemente íbamos a ocupar. De ahí, pues claramente nos empieza a hablar, porque decíamos que inclusive el glosario no era un glosario, ¿cómo podemos decirlo? No era un glosario, o sea, no solamente nos colocaba el concepto y la definición, sino que, bueno, básicamente también nos explicaba de lo que se trataba. Entonces, de ahí, pues bueno, tenemos nuestra parte de las definiciones, por ejemplo, nos hablaba de estas definiciones en cuanto a alcances, en cuanto a niveles, van a ser los siguientes. O sea, lo más importante que nosotros tenemos para podernos regular son los convenios administrativos, después los medios judiciales, la interpretación en materia de delitos, en solución de controversias y por supuesto que nuestra legislación de amparo. De ahí, bueno, tenemos la parte de qué es lo que se va a hacer en cuanto a la parte de dolo, porque eso es muy importante y es muy interesante. No todo es dolo, no todas las actividades o no todas las acciones que te generan en contra del medio ambiente son dolosas, no todas vienen con intención. Y precisamente el articulado de esta legislación nos lo maneja en nuestro artículo tercero, en nuestro artículo quinto, perdón. Y en el caso del sexto es un artículo muy interesante porque el sexto nos habla acerca de aquellas cosas que no son daños al medio ambiente. O sea, nos dice que cuando las pérdidas o cuando esta modificación o esta afectación se dé precisamente, pero no impacta en un daño al medio ambiente. Esto, cuando yo como persona responsable ya lo expresé, cuando se dio el daño, pero yo dije, a ver, yo sí lo manifesté, yo sí lo expliqué, yo hice mis evaluaciones, mis pactos de daño, todas mis condicionantes que de alguna manera pudieron haber surgido, yo tengo mis evaluaciones de impacto ambiental, mis cambios de uso de suelo, etcétera. O sea, el daño sí se dio, pero yo ya lo había previsto, yo seguí todos los procedimientos de ley. Y el segundo punto es cuando pues no se rebasen los límites, estos límites que nos ponen tanto las legislaciones como las NOMS. Esto es muy importante y esto es muy interesante porque entonces quiere decir que cuando concurran estos dos supuestos no va a haber ningún problema, no va a ser considerado como tal de acuerdo a lo que nos maneja el SEI, no se considerará daño ambiental, aunque el impacto, digamos, que sí se haya dado. De ahí el artículo séptimo nos habla precisamente de los agentes económicos, o sea, de esta forma de cómo se van a dar estos daños que se ocasionan al ambiente y, bueno, las pautas que se deben de seguir.
El artículo octavo nos habla de las garantías financieras. Las garantías financieras van a ser como herramientas o como mecanismos que se piden, así como su nombre lo dice, para poder garantizar el daño que se le pueda ocasionar o el daño que se le pueda generar al medio ambiente. Eso es todo como que todo un procedimiento. De ahí tenemos nuestro título segundo que empieza a partir del artículo 10 y nos habla acerca de las obligaciones. Adelante, Michelle, buenos días todavía. En el caso de las obligaciones, ¿cuáles obligaciones? Estas obligaciones que salen o que se dan a través de los daños que se generan al medio ambiente. Y nos dice, a ver, ¿quién puede ocasionar daños? Todos, o sea, básicamente todas las personas. Pueden ser físicas, pueden ser morales, pueden hacer o dejar de hacer, pueden hacerlo de manera directa o de manera indirecta, pero al final de todo, si ocasionan un daño, tienen la obligación de reparar. Si se dan cuenta, aquí hablamos de dos fundamentos que ya habíamos comentado al principio, la reparación y la compensación, ¿sí? La reparación, acuérdense que es cuando sí se puede, hablamos inclusive, creo que pusimos el ejemplo de las sillas, ¿no? Si te rompe, ¿qué hacemos? ¿Cómo la reparamos? Ah, bueno, pues ahí mismo buscamos la forma y vuelve a quedar igual. Pero en el caso de la compensación es cuando ya no se puede, o sea, cuando por alguna razón o por alguna causa ya esta reparación se vuelve imposible. Entonces ya lo único que me queda es dar algo parecido o algo equivalente o algo que se parezca para poder recuperar esta parte ambiental. Y de ahí, pues bueno, digo, dentro de las obligaciones no solamente está la reparación del daño, no solamente está la compensación, también dentro de las obligaciones de estos sujetos tenemos una muy importante y creo que la hemos venido comentando desde el inicio del curso. ¿Cuál es esta? Bueno, pues por supuesto que la cuestión de la prevención. El evitar los daños o evitar que estos daños sean más grandes es parte de una de las obligaciones, ¿no? Entonces podemos decir que son tres las obligaciones básicas que salen a través de los daños al medio ambiente. Esta responsabilidad claramente es subjetiva, o sea, digo, eso sí cabe mencionarlo, y siempre y cuando pues esto se haga a través de actos o a través de cuestiones pues dolosas, ¿no? Porque si yo hago algo sabiendo las consecuencias, pues voy a tener que pagar una sanción. Como recordemos que esta materia es administrativa, pues la sanción va a ser económica, multas, ¿no? Generalmente son multas. Cuando hablamos de obras ilícitas, pues creo que no hay mucho que decir, ¿no? Son todas aquellas que atentan contra las leyes, contra las normas, contra las reglas, contra los permisos, contra todo aquello que nos impacta o que nos impone el marco legislativo. El artículo 12 es muy importante y ese sí les pido que lo tengan muy presente, probablemente lo contemplaron dentro de su mapa conceptual. Pero el artículo 12 sí se vuelve muy importante, ¿no? Sobre todo porque recordemos que ya se nos viene ahorita, hacemos la revisión, déjenme ver, según yo, es que no lo tengo a la mano, ahorita lo buscamos. Para que veamos más o menos el balance que tenemos ahorita en cuestión de tema, que ya estamos prácticamente acabando. Nada más que yo ya no sé si son 14 o son 15 semanas. Tengo esa duda. De la semana académica, ¿verdad? Fíjense que eso estaba pensando, que creo que nosotros contemplamos la semana académica. O sea, no tuvimos trabajos, por explicarlo de alguna forma, pero sí, sí la colocamos dentro de la plataforma. Entonces, como que está medio raro. Pero esperen, déjenme ver. Según yo los tenía, quién sabe dónde queda. Déjenme ver ahorita. O alguien tiene en la mano su calendario que lo pueda transmitir. Y según yo lo tenía en foto, y luego lo tenía en, ¿cómo se llama? Pero creerán que quién sabe dónde. Hasta creo que ya lo borré. ¿Ya lo mando?
Sí, por favor, Mitch, si me haces favor. Ya más o menos para ver, porque sí, tienen razón, efectivamente sí se quitaba una semana, pero nosotros sí la contemplamos, o sea, nosotros sí la dejamos cargada dentro de la plataforma. Perfecto, muchísimas gracias. Mitch. Ahí está. Ok, aquí tenemos nuestro calendario que me acaba de mandar su compañera, entonces nosotros acabamos, ay, no sé por qué pensé que acabamos el 26, no es cierto, acabamos el 17, o sea, básicamente solamente nos queda 2 semanas, exactamente, solamente nos quedan después de esta nos quedan nada más 4 clases, que en este caso sería la del 8, la del 10, la del 15 y la del 17. Son las 4 clases que nos quedan. Entonces, ya prácticamente se acerca nuestro examen. Entonces, este artículo sí es muy importante, sí es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque nos habla de una responsabilidad objetiva y nos dice que la responsabilidad objetiva van a ser cuando los daños de manera directa o indirecta se produzcan así y nos pone las 4 opciones. Nos dice que cualquier acción o omisión que tenga que ver con materiales o residuos peligrosos, cuando se utilice o se opere en embarcaciones en arrecifes de coral, cuando se hagan actividades que son altamente riesgosas y aquellos supuestos del Código Civil Federal. Eso ya tiene que ver como con responsabilidad civil, pero por lo menos los 3 primeros son como los más importantes. Nada más con que nos acordemos que se considerará responsabilidad objetiva ambiental cuando tenga que ver con materiales o residuos peligrosos, con embarcaciones en arrecifes de coral o con actividades altamente riesgosas. Si se dan cuenta, el primero y el tercero ya los vimos, ya no tenemos que profundizar ahí. Esta reparación del daño, ¿cómo se hace? Porque, bueno, en algún momento me decían, bueno, ajá, y la multa y luego, ¿qué es lo que sucede? La reparación del daño tiene que ver mucho porque recordemos que todo es propiedad del Estado. Ya lo hemos platicado, los cementerios, los arrecifes, los lagos, las lagos, todo lo que se imaginen, es propiedad del Estado. Entonces, ¿a quién se le tiene que restituir? Si hay un daño que se le hace, no sé, a una playa, yo no voy a pagarle a la playa, la verdad, es quién representa. Se le tiene que restituir, en este caso, al Estado, cuando son, obviamente, bases los hábitats, los ecosistemas, si hay algún recurso natural, si hay alguna condición que se tenga que preservar y pues todos aquellos servicios que de alguna manera ya se brindaban. Servicios puede ser, y lo hemos visto mucho saneamiento, por ejemplo, es para restaurar, para restablecer, para remediar, ¿no? Para tratar de que las cosas vuelvan al lugar que se encontraban antes de que se produjera el daño. Estas personas pueden ser propietarios o pueden ser poseedores de los lugares, ¿no? En los que se haya dado, digamos que el daño al ambiente. Ellos deben de alguna manera permitir que se repare. ¿Por qué? Porque no se le está reparando directamente a ellos, sino que se les está reparando ¿a quién? Pues al ambiente. Esa es como la estrategia. Lo que decíamos, por ejemplo, de estas reservas que de alguna manera pueden ser de particulares y las destinan a que sean lugares para protección. Imagínense que llegan a sufrir un daño ambiental, si bien es cierto, es mi predio, pero como ya está dado de alta bajo esa condicionante, yo tengo que permitir que se repare el daño conforme se deba de hacer. No hay ningún problema. Si por alguna razón la persona, vamos a pensar que los propietarios dicen, no, a mí me vale, aquí no me repara nada, no quiero nada, ¿qué es lo que va a pasar? Se pueden hacer merecedores a una medida de apremio o a una responsabilidad penal. Pregunto, en este caso, ustedes no han llevado penal. Dana, ¿qué es un medio de apremio? Cuéntenme. Bueno, ustedes no, porque creo que todavía no llegan ahí. ¿No?
Bueno, una medida de apremio o un medio de apremio son como herramientas legales que sirven de alguna manera para sancionar, o no para sancionar, sino más bien como para obligar a que la persona cumpla con su responsabilidad, ¿sí? Pueden ser sanciones, pueden ser multas, pueden ser garantías, y eso motiva o prácticamente obliga a que la persona cumpla. Es más, inclusive puede llegar hasta una responsabilidad penal. Estas personas que sean afectadas por esta reparación del daño que se da por alguna persona, tienen que repetir lo mismo de aquellas personas que les ocasionen daños. Claro, porque así como yo voy a estar buena para recibir que me reparen el daño, también si a raíz de mi situación yo afecto a alguien más, pues también tengo que pagar. Ahora, artículo 14, sumamente importante también. Digo, yo sé que toda la legislación técnicamente en general es importante, pero hay artículos claves. En este caso de esta ley, el artículo 14 también es muy importante, porque nos habla de qué sucede cuando yo no puedo restituir. Si puedo restituir, qué padre, ¿no? No sé, se taló un árbol, pues planto más árboles, no pasa nada. Pero en el caso de algo que ya no se pueda, que ya sea irremediable, sabemos que tiene que operar la compensación. Esta compensación ambiental se va a dar salvo en ciertos casos. ¿Cuáles van a ser estos casos? Y aquí tenemos las opciones. Cuando resulte técnicamente o materialmente imposible el hecho de que se pueda hacer la reparación, ya sea una parte de reparación o la reparación en general. También cuando se actualicen los tres supuestos que vienen, que los daños se hayan producido por una actividad ilícita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando de alguna manera no se respetó y se generó una obra que debió de haberse sometido a evaluación y que por alguna razón no se sometió a evaluación. Otro supuesto también es cuando la Semarnat o cuando la Secretaría haya evaluado después los daños que se produjeron de forma ilícita. Esto cuando todavía digamos que se encuentran en evaluación y todavía no se tenían por qué haber realizado. Vamos con el ejemplo. Y cuando la Secretaría expide una autorización después del daño, esto cuando ya se acredita que las actividades son ilícitas y que por eso jurídicamente no se podía aceptar. Ahí les va el ejemplo. El primero creo que lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, si yo definitivamente tenía, ¿no? Todos mis documentos en orden, pero por alguna razón el daño yo ya no puedo hacer nada. O sea, el daño pasó y ahora ¿qué hago? No lo puedo remediar, no me queda de otra que compensar. Esa es la parte. El segundo de cuando yo voy a compensar, que son los tres supuestos. Los tres tienen que ver con actividades ilícitas. El primero decimos que es cuando yo, no sé, tengo una actividad ilícita, me cuenta. Voy a poner un laboratorio de cocaína, ¿no? Es ilícito, pero sabemos que ellos trabajan con químicos, sabemos que ellos trabajan con materiales que pueden inclusive ser inflamables, de hecho ha llegado a pasar. Entonces, ¿qué sucede si precisamente yo sé que tengo que reunir una evaluación de impacto ambiental, pero están de acuerdo que yo no voy a llegar a una semana? Oigan, necesito una autorización para poner mi laboratorio de coca, ¿cómo ven? O sea, va a poder. Entonces, desde ahí ya va a tener que ser compensación, sí o sí. En un segundo punto, cuando las actividades al hecho de ser ilícitas puedan estar sometidas a una evaluación. Obviamente las evaluaciones no se dan de hoy para mañana. Y que en este inter que me están evaluando, yo agarro, pongo lo que tengo que poner y algo sucede y se da un daño ambiental. Entonces agarra la autoridad y dice, a ver, espérame, pues si apenas estoy evaluando tu actividad, que por cierto es ilegal, y ya ocasionaste los daños al medio ambiente, tienes que compensar, ¿sí? Y el último, cuando después se provoca el daño, pero como el trámite ya estaba en fila, te dicen que sí puedes, o que no puedes, lo que quieres. O sea, la autorización de alguna manera se da después al daño. Se tiene que echar para atrás, ¿están de acuerdo? Nada más que por cuestiones, pues, burocráticas o administrativas, a veces no se da de manera inmediata. ¿Sí? Entonces ahí, en eso no importa. Te oiga, pero ¿por qué si yo ya cuento con el permiso? No, espera. Primero fue tu daño y luego fue tu permiso. Porque estaba en proceso. Entonces, en automático tienes que compensar. Ahí tenemos digamos, ese ejemplo.
o esa compensación. Hay algunos que tienen como peculiaridades. Ejemplo, cuando la compensación va sobre un uso de suelo de terreno forestal, entonces nos vamos a tener que ir a una legislación que también ya platicamos, que es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De ahí, fíjense que para nosotros poder, en cuestión procesal, para nosotros poder reclamar daños, como la materia civil es supletoria de la materia ambiental, me tengo que ir al procedimiento civil para precisamente poder reclamar toda esta parte de los daños patrimoniales, porque verdaderamente son daños al patrimonio. La compensación no siempre va a ser total, no, porque pues imagínense, ¿no? Que el daño lo hice en un territorio de un bosque y ya me quieren cobrar todo el bosque, pues no tampoco, ¿verdad? En algunos casos puede ser total, en algunos casos puede ser parcial. En el caso de que sea parcial, pues por supuesto que me tendrán que indicar cuál es la proporción donde yo tengo que hacer mi recuperación, mi remediación, restablecer ciertas cosas. Vaya, al final de cuentas, pues curar estos elementos que ya fueron dañados. Para esta reparación ambiental, pues tiene que ver mucho con la parte de todos los mecanismos alternativos o de todas estas situaciones para que se pueda hacer la reparación del daño. Algo bien importante. El hecho de que a mí me den la autorización de reparar el daño no quiere decir que entonces a mí no me interese y ya o que a mí me den, no sé, una conciliación. Ah, pues ya conciliamos, todo muy bien, no va a pasar nada, pero eso no quiere decir que a mí me eximan de cubrir la reparación del daño. La reparación del daño la cubrimos sí o sí. No importa de las multas que me vayan a poner, o no importa si me voy a la cárcel, o no importa si me voy a conciliación, pero de que tengo que pagar la reparación o la compensación la tengo que pagar, ¿sí? Sí, pues imagínense, ¿no? Tendremos ahí un serio problema. De ahí, bueno, ustedes ya le dieron curso a los demás artículos, yo les voy dando ahí como la parte de los más importantes. Aquí nos habla de que precisamente las sanciones económicas van de la mano o van acompañando ya sea a la reparación o a la compensación. Esto es bien importante, o sea, nos dice, a ver, no. Una cosa es que tú repares y otra cosa es tu sanción económica. Imagínense cuánto puede costar una reparación o una compensación, si de por sí eso ya se vuelve sumamente caro. Ahora imagínense que a eso también le tengan que agregar una sanción económica. La verdad es que ahí es donde se genera bastante como que esa parte. Ahora, tenemos diferentes sanciones o tenemos diferentes partes. Miren, les voy a comentar. De sanciones económicas tenemos dos, que acuérdense que son obligatorias e independientes a la cantidad de reparación del daño. ¿Por qué? Porque la reparación del daño va mucho, o la parte de la compensación, o la parte de la reparación, va mucho de la mano del daño que se provoque. Pero la sanción económica no, la sanción económica pues sí es estándar, como es un accesorio, pues es estándar. Y nos habla de que va de 300 a 50,000 días de salario mínimo vigente en el DF, o puede ir desde 600,000 días de salario, bueno, de 1,000 a 600,000 días de salario mínimo. Hagan sus cuentas, es más, vamos a hacer cuentas para que vean más o menos cómo funciona la problemática. Denme un segundito. Vamos a buscar, ¿cómo en cuánto andará el salario del DF, bueno, de México? 207.44. A ver, vayan haciendo cuentas conmigo si tienen ahí a la mano. Es más, no nos vamos a meter en problemas. 207. Si mal no encontré, si no me corrijo. Vamos a pensar que tenemos una multa muy barata de 300. Tan solo con 300 días de salario mínimo se vuelve una multa de 62,000 pesos. Ahora, imagínense, estamos hablando de la más baja. Ahora, vamos a hacerlo con la parte de la más alta, que son los 200 pesos, bueno, 207 por 600,000. No, bueno, imagínense, que es 124 millones, ¿no? Bueno, algo parecido. Entonces, imagínense la cantidad de multa que se tiene que hacer, y les estoy hablando que esta es una penalidad, que es una multa, una sanción, que va aparte de tu reparación.
Claramente estas ya son para otro tipo de cuestiones, ¿no? Imagínense que, no sé, me dedico a vender, no sé, barriles de, no sé, gasolina, ¿no? Y los traigo transportando por mar y algo pasa y tiro los residuos al mar. Más o menos esa sería la multa o la penalidad. ¿Cuál es la diferencia del por qué nos ponen de 300 a 50,000 y por qué de 1,000 a 600,000? Ah, bueno, pues porque resulta que la primera, o sea, la más leve es para personas físicas y resulta que la segunda, que son las penas más altas, son para personas morales, cuando los responsables sean personas morales, ¿no? Entonces ahí tenemos. Los montos, por supuesto, estos montos que acabamos de platicar, que ya vimos que van entre mínimos y máximos, en el caso de los segundos que son para personas morales, puede haber reducciones, o sea, puede haber ciertos atenuantes para que la pena o para que la multa o la sanción baje. Eso siempre y cuando se reúnan 3 de estos 5 elementos que tenemos aquí. Primero, que la persona no haya sido sancionada previamente, o sea, que la persona no es reincidente, ¿no? Que la empresa, ¿no? La persona moral. Segundo, que las personas que están representando los trabajadores, pero me refiero a estos empleados, etcétera, son los que generalmente dirigen, mandan, controlan, tampoco hayan sido sentenciados anteriormente contra algún delito en contra del medio ambiente, ¿sí? El tercero, cuando se han tenido por lo menos 3 años, 3 años a la conducta, que se tenga una verificación permanente, o sea, que yo tenga todos mis papeles en regla como empresa, por lo menos de 3 años a la fecha. El cuarto, que se tenga una garantía financiera, que ya la platicamos anteriormente, y en el caso de certificados de auditoría ambiental. Si yo reúno mínimo 3 de estos, me pueden reducir a la parte de una tercera parte del nivel, ¿no? En este caso de la primera que decíamos que era la más bajita, que era ¿cuánto ayudó? 60,000. 62,000, entonces pónganle que sean unos 19,500, ¿no? O sea, lo que me reduzcan, y pues básicamente yo pagaría menos de 40,000 pesos. Pues imagínense que nos reduzcan un tercio de la pena, pues ahora sí es bastante, más en las más grandes. Pero necesito reunir estas 3 de estas 5. ¿Por qué? Pues son lógicas, las primeras 2 son lógicas, ¿no? O sea, yo como empresa, mi empresa no pudo haber tenido o haber sido culpada por otro, digamos, de delito ambiental. Mis trabajadores tampoco, porque si no, entonces es como una reincidencia. Tener papeles en regla, que es lo normal, y tener garantía. Y obviamente, pues estar sometido a los procedimientos legales, porque son requisitos pues muy elementales, ¿no? Para que se puedan reducir las penas. De ahí, bueno, nos habla precisamente acerca de haber realizado pago de multa de aquellas multas que impone la Comisión Nacional o la Procuraduría. Y en ese caso, bueno, ellos hacen el cálculo de la sanción, o sea, hacen como la contabilidad que acabamos de hacer nosotros para saber, bueno, cuánto es lo que se debe de tener. Ahora, no hay momentos que no se va a poder poner esta sanción de la que acabamos de hablar a la persona que ya haya sido multada previamente, pero por una autoridad penal. Pues claro, porque si no, entonces estaríamos juzgando a la persona 2 veces, ¿no? Por la misma conducta. Entonces, no, o es administrativo o es penal. Esto pues ya dependerá de muchas cosas. De ahí, bueno, nos habla de cómo se va a sacar la sanción, obviamente de acuerdo a todo lo que nos diga la Constitución política, de acuerdo a la cuestión de si fue intencional o no, de acuerdo a si de alguna manera el daño es grave o no, si se pudo haber neutralizado o no, si se garantizó o no. Claro, no van a tener la misma pena una persona que lo hizo por accidente o una persona moral, una empresa que dañó al ambiente sin querer a una que lo hizo con todo el dolo. Por supuesto que por eso tenemos los mínimos y por eso tenemos los límites máximos precisamente de estas sanciones o de estas penas. De ahí vámonos hasta, déjenme ver, certificados. Ok. A la parte del procedimiento. Este va a ser un procedimiento judicial que te van a adjudicar responsabilidad ambiental. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder demandar una responsabilidad ambiental? En este caso nos habla y nos dice que tenemos que irnos directamente a lo que nos marca el Código de Procedimientos Civiles a nivel federal,
Y también pues apegarnos mucho a lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya vimos quiénes son aquellas personas que pueden solicitar reparación o que pueden solicitar de alguna manera reparación. Aquí están, nosotros ya los habíamos platicado, no sé si se acordarán quiénes son los que pueden de alguna manera pedir esa reparación. El Poder Judicial Federal precisamente tiene sus propios juzgados de distritos, sus juzgados de primera instancia, que son especialistas en materia ambiental, o sea, ese es exclusivamente su trabajo, exclusivamente sus asuntos. Ahora, esta autoridad, como ya es a nivel jurisdiccional, esta autoridad que ya está delegada para trabajar con estos temas, ellos precisamente deben ordenarle tanto a la Semarnat como a la Procuraduría, etcétera, que de manera inmediata se hagan las medidas, ya sea o para prevenir daños o para corregirlos. Ya no se quedan como en la parte de, bueno, vamos a esperar a ver a qué hora. No, o sea, realmente el juez de manera inmediata les manda indicación a estos dos elementos para que se puedan poner a trabajar, no hay absolutamente ningún problema. Dentro de este procedimiento, como se va a agotar de acuerdo a las etapas del procedimiento civil, pueden operar ciertas medidas precautorias. No se confundan entre medidas precautorias y medidas de apremio. ¿Han escuchado hablar de cualquiera de las dos? Bueno, hace un ratito platicamos de las de apremio. ¿Han llegado a escuchar hablar acerca de las precautorias? Son medidas que anticipan con medidas que para no causar el daño. Ok. ¿Cuál sería la diferencia entonces con las de apremio que platicamos hace rato? ¿Cuáles serían las diferencias? Digo, así como básico, yo sé que ustedes todavía no llegan a esa parte ni en materia, bueno, no sé si en materia civil y obviamente yo sé que en materia penal no. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Acuérdense que las medidas de apremios son como para obligarnos a cumplir, o sea, como que son de forzarnos a hacer alguna cuestión, ya que no lo hicimos como que por otros medios o por otras formas. Y las medidas precautorias efectivamente tienen que ver con esa parte de prevenir, no de obligarte, de prevenir que las cosas y garantizar que ciertas cosas puedan llegar a pasar. Dentro de las medidas precautorias que se manejan, en cada materia tiene la suya. En el caso de la materia ambiental, se habla de que tenemos dos tipos más bien de medidas precautorias. En una tenemos el aseguramiento de documentos, de papeles, de bienes, todo aquello que pueda servir como para un procedimiento futuro. Claro, porque si imagínense que al rato, pues los responsables rompen, queman, desaparecen, ajá, y luego. Entonces acá dice, como medida precautoria para que nada pase, entonces presta esto, te aseguro tus documentos. Todavía no son pruebas. Solamente es para que no se haga un mal uso, para que no se puedan destruir pruebas o para cualquier cosa, para eso sirve. Y en el caso de la segunda nos habla también de asegurar o en su defecto de poder tomar muestras, ya sea de residuos peligrosos o de residuos normales, de materias peligrosas, de líquidos, de contaminantes, etcétera, que tengan que ver con el daño que se está causando en ese momento, ¿no? Si vamos a poner un ejemplo, pues es que dicen que en el río Toyac se están vertiendo desechos de la empresa, no sé, de lubricantes, ¿no? Y dices, ajá, yo necesito saber que realmente eso que estamos viendo en el agua del río Toyac
verdaderamente es un lubricante que viene de esa empresa, porque si no, ¿con qué prueba o qué hago yo después? Pero como yo sé que en algún momento la empresa tal puede agarrar y desaparecer eso o quitar eso, de destruir evidencia, pues ¿qué hago? Los aseguro. Voy, tomo las pruebas y se quedan a resguardo, ¿sí? De la autoridad. Bueno. Las medidas cautelares son muy parecidas, pero bueno, ahí ya las medidas cautelares se trabajan también de acuerdo a lo que nos habla nuestra materia civil familiar. Y ya estas personas, pues por supuesto que están obligadas a esperar y de alguna manera atender lo que hable el órgano jurisdiccional. Ahora, claramente en el procedimiento ambiental o de responsabilidad ambiental también hay elementos de prueba. Lo mismo, en todas las materias hay elementos de prueba. En este caso, la misma autoridad puede obtener por oficio los medios de prueba que él crea necesarios. O sea, ni siquiera es necesario hasta cierto punto que las partes le lleven sus pruebas. Y la autoridad dice, a ver, a mí como que me hace falta la muestra de eso. Agarra y la manda a traer. O sea, no tiene absolutamente ningún problema. Y por supuesto que el juez pues, puede pedirles a la Procuraduría, a la Semarnat, que les arrojen todos los elementos o todas las pruebas que necesiten. Van a operar pruebas, las periciales son las más importantes en materia ambiental, pero también hay testimoniales, hay documentales, bueno, la realidad es que hay bastante, eso se sigue de acuerdo a las reglas generales de la prueba, que si no lo han visto en civil, pues probablemente lo vean pronto, y si no, pues lo van a ver en materia penal. Todo aquello que de alguna manera pueda relacionar el hecho o la conducta, en este caso con los presuntos responsables, pues sirve como prueba. Se pueden utilizar inclusive, ahí lo pueden ver, fotos, imágenes de satélites, estudios de población, todo aquello que pueda servir, que les arroje la ciencia o que les arroje la técnica, sin ningún problema lo pueden utilizar, ¿no? Entonces, digamos que la materia ambiental es muy abierta en esa, digamos que en esa situación. Ahora, ¿qué pasa de cómo se va a dar el seguimiento del procedimiento? Pues por supuesto que lleva lo mismo que la materia civil, y ya al final, si logramos obtener una sentencia absolutoria, pues no pasa nada, ¿verdad? Ni reparo, ni hago nada, ni pago, ni mucho menos. Pero ¿qué pasa si yo al final tengo una sentencia condenatoria? Pues por supuesto que voy a tener que reparar, voy a tener que compensar, voy a tener que hacer las medidas que me manden para evitar que el daño sea más grande, voy a pagar la sanción económica que ya vimos que es carísima, y voy a pagar, en este caso, a aquellas personas que me hayan demandado. O sea, les tengo que pagar también a ellos. Y bueno, pues obviamente esto lo tengo que hacer en tiempo y en forma. Eso es más o menos de cómo funciona, ustedes ya lo leyeron con detenimiento. Ya cuando la sentencia cause ejecutoria, esta sentencia condenatoria, pues entonces se va a tener un periodo de 30 días. Después, ¿para qué van a servir estos 30 días? Estos 30 días va a ser precisamente para que se ponga la manera en cómo se van a cumplir las obligaciones que acabamos de comentar, ver hasta qué grado se puede reparar o no, y cuál es el tiempo, o sea, hasta cuándo tiene la persona para cumplir con dichas obligaciones, ¿sí? Y ahora decimos, bueno, ¿y en qué se va a basar la autoridad para ponerme mi medida de reparación y para darme esta compensación ambiental? O sea, ¿cómo voy a saber cuánto voy a pagar y cuánto voy a hacer para reparar? Esto tiene que ver en un criterio de equivalencia en cuanto a recurso y servicio. La autoridad va a equilibrar, ¿no? Vamos a decir que va a poner sobre una balanza, a ver cuál es lo ideal y qué es lo mejor que se puede hacer. Las acciones que de alguna manera proporcionen los recursos, ¿no? Para saber, a ver, cuánto se dañó, qué tanto estaba bien o qué tanto estaba mal, ver cuáles son las tecnologías que se encuentran, cuánto se va a quedar permanente en el tiempo, los costos, los efectos de salud, qué tan exitosas van a ser las medidas, etcétera. Todos esos elementos que ustedes ven, esos 3 elementos, son todos los elementos que va a tener que tener presente nuestro juez para determinar, ¿no? O sea, para determinar la cantidad que va a tener que proceder. Ahora,
En el caso de los términos, porque ya vimos que nos van a poner términos, ¿cuánto tiempo tiene la persona responsable para resarcir o para de alguna manera compensar? Esto depende mucho del tiempo que tarden las obras, ¿no? Porque si a mí me dicen, no, pues vas a ir a sanear el río Toyac, sí, pero eso no va a ser de hoy para mañana. O sea, la verdad es que pues, también no depende de mí, depende de todos los actos que se tengan que hacer. El término en algunos casos también lo pueden proponer las partes, o sea, como llegar a algún acuerdo de los dos, o ya, en su defecto, también puede ser a propuesta de la Secretaría, que la Secretaría diga, no lo vas a hacer cuando tú quieras, ni cuando nada. O sea, yo propongo que es este término por la razón que quieras, ¿sale? Va. De ahí, bueno, la sección 5 solamente nos habla de este fondo, ya habíamos platicado anteriormente de un fondo de responsabilidad ambiental, que básicamente busca esto, que se pague la reparación de daños, sobre todo en asuntos o en casos que nos ameriten una urgencia o que sean sumamente importantes. Esto no lo digo yo, o sea, no lo digo como ciudadano, eso lo tiene que determinar nuestra Administración Pública Federal. Ellos van a ser los que van a decir, esto requiere ayuda, requiere apoyo, pues hay que pagar. No todos, digo, la realidad es que eso depende mucho de sus prioridades. ¿Qué otra cosa? Ah, ok. Aparte de eso también del fondo, se pagan estudios, se pagan investigaciones, se pagan procesos, etcétera. El fondo, por supuesto que lo tiene que estar vigilando la Secretaría. Y el fondo, pues, ¿de dónde sale ese dinero? Pues precisamente sale de esas sanciones económicas y de otro tipo de recursos que brinda la Federación. De ahí tenemos nuestros mecanismos alternativos de solución de controversia, en los cuales en materia ambiental también procede, al igual que en otras materias, y nos dice que quién podrá someterse a estos mecanismos alternativos. Nos dice que pueden ser prácticamente algunas diferencias que se den entre las personas cuando la tutela pertenezca y bueno, esté de por medio pues el bienestar de las personas, que sus obligaciones o que estén las obligaciones tanto de reparación como de compensación, siempre y cuando sea a través de procedimientos. O sea, esto no me lo va a decir directamente, ¿cómo lo podemos explicar? Una autoridad. O sea, más bien viene por una situación de que no solamente va a ser una autoridad única, sino de que como tal el gobierno o el Estado me tendrá que decir si procede o no procede este juicio de responsabilidad ambiental. Si en este procedimiento, antes de que se dicte sentencia, las partes pueden llegar a algún acuerdo, pues se sigue exactamente lo mismo que nos maneja el Código Civil Federal. ¿Qué tiene que ver con eso? Creo que lo comentamos la clase pasada, no es que sean malos o que no sirvan, no, claro que sirven. Y por supuesto que un convenio firmado ante autoridad judicial por una conciliación o por una mediación tiene exactamente el mismo valor que una sentencia, ¿sí? Y bueno, yo cabe mencionar que para nosotros es bueno, ¿verdad? Pero en sí deberíamos de decir que pues para la gente es malo, porque si no, pues pierde dinero, pierde tiempo, pierde esfuerzo, gasta mucho en honorarios, pues técnicamente esta sería una opción. Pero bueno. De ahí tenemos la parte de nuestra responsabilidad ambiental, pero en materia penal. En este caso nos habla de que por supuesto que ya tenemos o tenemos conflictos penales. ¿Por qué? Porque de alguna manera entonces ya no solamente fue una conducta o no solamente se transgredió una norma ambiental, sino que ya se está cometiendo un delito, ya sea en contra del medio ambiente o ya sea en contra de la gestión ambiental. En este caso nos tendríamos que ir al título 25º del Código Penal Federal, que precisamente nos habla acerca de esta obligación de reparar y compensar el daño. De hecho, lo vamos a ver, déjenme aperturarlo, por favor. Les voy a quitar aquí tantito para que lo podamos aperturar.
igual si tienen su código penal a la mano, lo pueden abrir, ¿eh? O lo pueden buscar. Es título 25º. Por favor. Aquí está. Ah, bueno, es que no les dije. 400, como 400 y cachito. Como 412, 414, por ahí debe ser. Ahí está. El título 25º, ya se los estoy proyectando, es precisamente los delitos que nos abran contra el ambiente y la gestión ambiental. Para la materia, ¿por qué se habla de materia federal? Porque pues ya sabemos que la materia ambiental pertenece a la federación, por eso no hablamos del Código Federal, perdón, del Código Penal poblano. Este título no estaba originalmente en el código, este título lo metieron a partir del año 96. Ya le cambiaron el nombre, digamos, pero con mismo contenido en el 2002. Y precisamente ahí, en esa, digamos que en esa tentativa o en esa parte, se empieza a hablar de cómo va a funcionar esta parte. Inclusive hay varios artículos, de hecho te los voy a mostrar. Porque resulta que el artículo 414 nos habla ya de las penas. A ver si está muy largo. Para que lo podamos leer. Espérenme tantito. No está tan largo. Entonces lo vamos a leer. Yo creo que nada más el primero. 414. 414. Michelle, ¿por ahí alcanzas a ver el código? Perfecto. Entonces, este artículo 414, por favor. Sí. Se encontrará la pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días multa al que ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad realiza actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radiactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo o al ambiente. La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo anterior o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente. En el caso de las actividades que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a cabo en una área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta 3 años y la pena económica hasta en 1,000 días de multa, a excepción de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono. Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y segundo de este artículo se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 litros o con residuos considerados peligrosos por su característica biológico infecciosa, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo que se trate de conductas repetidas con cantidades menores de las señaladas cuando superen dicha cantidad. Perfecto, muy bien, muchas gracias.
Efectivamente nos damos cuenta que el artículo 14 que nos acaba de leer Mitch tiene que ver mucho con esa parte, con toda la situación de sustancias peligrosas. Todo lo que tiene que ver con sustancias peligrosas, no importa, claramente estamos viendo que lo que generalmente se puede contaminar puede ser cielo, puede ser aire, puede ser tierra, o sea, no hay absolutamente ningún problema. El 415, digo, si ya después los vamos a leer con un poquito más de calma, pero el 415, que también nos habla de penalidades, porque ya hablamos de penalidades de 1 a 9 años de prisión, que si se rebasan los 5, acuérdense que entonces ahí tenemos un problema. Ya se convierte en una actividad o ya se convierte en una pena grave. E inclusive la parte de los, si te dan cuenta, las multas no son tan graves como en la parte administrativa, pero pues ya estamos hablando de cárcel, ¿no? Que es lo que pues, generalmente tenemos un poquito más de conflicto. El 415 nos habla más de esta contaminación en general, que puede ir desde la parte de descargas, o sea, descargas de toda esta parte, pero inclusive nos habla de algo que nosotros dijimos que íbamos a comentar, bueno, y que de hecho comentamos, la parte de esta contaminación acústica, hasta contaminación por una cuestión de energía térmica o lumínica, imagínense. O sea, eso también ya está penado y ya está sancionado como tal. Y el 416 nos habla precisamente también de descargas, pero por ejemplo de químicos, de aguas residuales, etcétera, que por supuesto que pueda dañar recursos, flora, fauna, ecosistemas. Y de ahí cabe mencionar que este capítulo 25 no solamente tiene, este título 25 no solamente tiene un capítulo, tiene más. Hay un capítulo que nos habla, por ejemplo, de la biodiversidad, que vamos a platicar un poquito más adelante. Y nos va diciendo como que toda la parte de las sanciones cuando se atente contra la parte de la biodiversidad. Y si ustedes se pueden ir dando cuenta, tenemos bastante contenido. Y tenemos todavía un capítulo de bioseguridad, que también ya platicamos de él. Y tenemos unos delitos contra la gestión ambiental, ¿sí? O sea, la realidad es que ya no solamente se queda como antes, que solamente hablábamos de de conductas aisladas, sino que realmente ahorita ya tenemos un catálogo de diferentes artículos que nos habla acerca de la responsabilidad ambiental. Entonces ya vimos que a partir digamos que de esta parte, ya podemos encontrar diferentes artículos o diferentes secciones que ya abordan toda esta responsabilidad. Anteriormente, si encontrábamos un artículo, era mucho. O sea, la realidad es que no había tanto, de alguna manera, tantas actividades que sancionara la materia penal, porque generalmente se lo delegaban a la parte administrativa, hasta que nos dimos cuenta que, pues, básicamente sí es algo grave, y por ende, pues entonces más vale que lo tengamos que generar. Inclusive hay un artículo muy curioso que se ha dado, que también pertenece a la biodiversidad, que es el artículo 419, por ejemplo. En el caso, no sé si han escuchado cuando las peleas de perros, por ejemplo, ¿no? Y eso está completamente penado, miren, va de los 6 meses hasta los 5 años, o sea, por un pelito puede ser ya un delito de cárcel, y tiene también su penalidad de multa. Aquellos que, por ejemplo, de alguna manera no solamente los pongan a pelear, y no nada más los dueños de los animales, sino aquellos organizadores, aquellos que rentan la casa, aquellos que cobran, todos esos se hacen precisamente ya responsables. Más adelante vamos a hablar precisamente del capítulo de biodiversidad y bueno, vamos a ver un poco de cómo ya se protegen. El hecho de proteger el medio ambiente no solamente es cuidar el agua, el cielo, el suelo y el aire, ¿no? No, también es contemplar y cuidar, pues en este caso, la flora, la fauna, y que los animales pues son parte precisamente de la fauna y también son ya protegidos por diferentes legislaciones. Entonces, déjenme regresar. Ahí está. Bueno, entonces ya vimos la parte de la materia penal. Por supuesto que todo el Congreso, el presidente y nuestro fiscal general, pues tienen que hacer todo lo necesario pues para que más conductas pues puedan ser tipificadas y pues claramente no solamente se quede en un área administrativa, sino que también trascienda a una área penal. Por supuesto que todo sujeto, toda persona que lleguemos a tener o que sepamos que se está cometiendo un delito en contra del medio ambiente, puedo ir directamente al Ministerio Público y puedo ir directamente a denunciar. No hay absolutamente ningún problema. Opera también la cuestión del perdón en materia de gestión ambiental, pero bueno, eso ya se tiene que definir, lo tendrá que decidir el Ministerio Público con su investigación.
Todo servidor público también tiene que avisarle al MP de manera inmediata si llega a considerar, por ejemplo, la Semarnat va a hacer con una auditoría y se percata que se está haciendo la comisión de un delito, porque se está atentando contra el medio ambiente. En ese momento tiene que hablarle sí o sí al Ministerio Público sin mayor problema. E inclusive, como la Semarnat maneja toda la información, se la proporciona al Ministerio Público. Vean, mira, la empresa de Pedro Pérez Juárez, ¿no? Se la tiene que proporcionar sí o sí. O sea, la verdad es que no tiene como muchas opciones el Ministerio Público. ¿Puede operar reparación y puede operar compensación de daños? Claro, como en todos los delitos, bueno, no en todos, como en algunos delitos que opera la reparación del daño y la compensación de daños, por supuesto, ¿no? Y ahí sí me atrevería a decir que en todos, porque si no hay reparación no puede operar nada. Es más, la persona se puede ir a la cárcel y eso no quiere decir que no vaya a reparar el daño. Por supuesto que lo tiene que hacer. Y la Procuraduría va a estar de la mano, va a estar hombro con hombro junto con el Ministerio Público, pues para llevar a cabo los procedimientos penales en materia penal. En este caso, bueno, no va a haber problema, por supuesto que la víctima puede tener a través de su propio representante legal, que se llama asesor victimal, lo van a ver también más adelante, y no pasa absolutamente ningún problema. Aquí quienes se van a encargar de hacer los peritajes o los dictámenes, bueno, en este caso si lo necesita el Ministerio Público o algún juez penal, pues por supuesto que se los va a mandar a los expertos en el tema. ¿Y quiénes son? Pues la Semarnat y la Procuraduría del Medio Ambiente. Ellos van a ser los que se van a encargar de toda esta dinámica. Y bueno, con eso, digo, ya de palabras muy rápidas, así es como terminamos esta legislación o esta parte de nuestra Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o algún comentario por allá, América, Ghana, por acá, Mitch? No. Déjame ver qué veo. A ver, no estoy junto. Bueno, entonces si ya no tenemos problemas y ya no tenemos ninguna situación que ver con nuestra legislación de responsabilidad ambiental, vamos a hablar de un principio que lo hemos comentado en veces anteriores y que inclusive lo llegamos a comentar cuando hablamos de la gestión ambiental. Y este principio se denomina así, el principio de quien contamina paga. Ese es su nombre tal cual y cabe mencionar que no es un principio nacional, o sea, no es un principio que solamente opera en México, es un principio que se respeta y se conoce a nivel internacional en materia ambiental. De hecho, de la materia internacional, México se sacó, digamos, el principio, ¿no? Bueno. Para eso tendríamos que trabajar un poquito, de hecho ahorita se los... No déjenme cerrar primero mi código, porque si no... Para eso nosotros tendríamos que hablar de un desastre, o tendríamos que hablar, de hecho ahorita lo que nosotros vamos a comenzar a platicar ya va más enfocado a los delitos en materia ambiental y a los desastres que se han dado en materia ambiental. De hecho, ustedes, cabe mencionar ahorita, a ver, déjenme ver fechas, porque si tenemos 2 semanas, es más, si quieren ya lo pueden ir trabajando con la fecha. Uy. Para que vayan investigando. ¿Vale? Sí, porque su actividad quedaría para el día 15, pero yo sé que el 15 no vamos a terminar porque son 4, pero bueno, igual y sí terminamos. Pero bueno, eso ya tendríamos que visualizarlo. Su actividad quedaría programada entre el día 15 y el día 17, ¿no? Por lo menos 15 tiene que estar cargado en la parte de la plataforma. Si gustan empezarlo a trabajar desde ahorita, para que tengan, no sé, prácticamente 2 semanas, lo pueden hacer. ¿En qué consiste la actividad? Ustedes, antes que nada, les voy a explicar las peculiaridades de la siguiente clase, pero sí necesito que la siguiente clase me traigan el tema. Ustedes van a buscar una problemática en materia ambiental. Pero esa problemática en materia ambiental tiene que ser una problemática, no solamente que me digan, porque me ha pasado. Bueno, maestra, yo voy a hablar de contaminación del agua.
Y yo, ok. No, no solamente eso, no solamente es la problemática como tal, sino materializada en un caso real. ¿Sí? De hecho, el martes les comento si gustan como que todas las reglas, los tiempos, el tiempo que deben de tardar, qué es lo que van a hacer, porque es la actividad final del curso. De hecho, esa actividad va a tener valor. Yo obviamente les comento bien el martes todos los detalles y bueno, la información de los que no lleguen a venir, pues les voy a pedir de favor que se la pasen o le voy a mandar mensaje directamente a Dana para que se las pueda compartir en el grupo. Pero es importante y les voy a decir por qué quiero el tema para el martes. No me carguen nada, nada más les pregunto y yo anoto el tema. Conozco obviamente varios por todos los que han expuesto, pero no conozco todos. Entonces, si el tema que ustedes me traigan, pues yo también lo voy a investigar para saber más o no sé qué es. Y aparte para que no se repita, porque luego ha llegado a pasar de que cuando no les pedí el tema antes, llegaban y pasaban 2 personas exponiendo el mismo tema. Y como va a ser un tema considerable de 20, 25 minutos, pues imagínense, quedan los 50 minutos escuchando casi lo mismo, pues la realidad es que no. Entonces el martes, por favor, no importa, si no se conectan, le voy a decir a Dana que bueno, que manden los temas aunque sea al grupo y que ella me los transfiera a mí, porque sí necesito saber de qué problemática y de qué caso de esa problemática van a platicar, ¿sale? No los voy a limitar, ustedes decidan, si quieren una problemática nacional, adelante, si quieren una problemática internacional, adelante, no hay problema. Tampoco los voy a limitar de que no, solamente que sea el tema de contaminación, no. No importa, si ustedes quieren hablar, ok, de contaminación en agua, de contaminación en aire, de contaminación en tierra, de algún asunto de especies en peligro de extinción, de derrame de sustancias químicas, todo tema o todo caso, toda problemática ambiental que ustedes puedan hallar y les interese, que lo quieran hacer, no hay absolutamente ningún problema. Pero sí necesito saber de quién es, o sea, de qué caso es y de dónde es, para que no tengamos ningún problema. ¿Sale? Pero de todos modos yo les paso la información con calma el martes para la elaboración, pero sí el martes me pasan su tema. Bueno. Precisamente, para nosotros hablar de este principio del que contamina paga, nos tenemos que ir a un asunto o a un caso precisamente de contaminaciones, es la problemática, y el caso se denomina Trail Smelter. El caso de Trail Smelter es un caso relativamente muy viejo, relativamente, ya digamos que anterior, porque fue un asunto que se dio en el año 41, imagínense hace cuánto tiempo. A ver si ya tengo, creo que ya está. Bueno, miren, de hecho acá lo tienen, así se llama Trail Smelter, es contaminación, pero aquí el detalle, o donde lo hacen, digamos que grande, o donde se ve interesante la temática, es porque esta contaminación no solamente se da en un lugar, sino que ese asunto se da en una contaminación transfronteriza, en la frontera que divide a Canadá y Estados Unidos. Entonces ahí es donde viene el problema, pues para saber a quién le toca responder por los daños. Comentándoles un poquito el contexto, comentándoles un poquito el caso originalmente no empieza en el 41, el asunto empieza desde antes, el asunto empieza desde el 96, 1896. Ahí se estructura o ahí se crea una empresa que se dedicaba a fundir, ¿no? Tanto el plomo como el zinc. Esta empresa, vamos, esta industria, si ustedes quieren verlo así, estaba aproximadamente a 10 millas de la frontera que dividía Estados Unidos o de la frontera con Estados Unidos en Canadá. Pues estaba súper cerquita de Canadá. Bueno. Inclusive la empresa o el lugar estaba muy cerca, estaba al lado del río, que es el río Columbia. Ahí empieza a funcionar la fundidora, empieza a funcionar la empresa y pasan años, ¿no? En este caso pasan 10 años. Y en 1906, precisamente esta empresa es comprada por un consorcio, por una organización que se llama Canadian Company. Y esta empresa, pues obviamente como todas, pues lo que busca es mejorar, o sea, que se empiece a producir más y que, bueno, pues funcione mejor. Esto realmente sí funciona y por supuesto que se convierte en la mejor fundidora de todos los lugares que había por ahí.
siguen funcionando todavía de 1906 a 1925. Hagan un poquito la cronología en años y pues nos vamos a dar cuenta cuántos años pasaron. Para esto, ya hablamos de que teníamos entonces de 1906 a 1925, pues casi 19 años de otro nuevo funcionamiento bajo otra compañía. En estos años ya empieza el problema, porque del 25 al 27, o sea, en un periodo de 2 años, esta fundidora empieza, ya no descarga lo que regularmente descargaba. Ahorita empieza con cantidades enormes de descargas, pero lo que descarga es gases de dióxido de azufre. Entonces, imagínense, 2 años con esta constante, porque estaba en su sumo apogeo, ¿no? De ahí, ¿qué es lo que sucede? Vamos en el contexto. Decimos, bueno, ¿qué tiene el dióxido de azufre? O sea, ¿es malo? Bueno, técnicamente las emisiones del CO2 o del dióxido de carbono, perdón, de azufre, se separan, ¿no? Obviamente se separan en cuestiones que son como naturales, en cuestiones que no lo son. La primera, por ejemplo, que son estas sustancias que se llaman antrópicas, estas son las que salen cuando se queman los combustibles, o cuando se genera la biomasa, o cuando se funde el metal. Esas son las primeras que salen. ¿Por qué? Pues porque las naturales no nos preocupan, estas no nos preocupan estas, ¿sí? Porque estas son las que salen de aquí. Y precisamente estas concentraciones de estos gases, por supuesto que pueden afectar. ¿Cuáles son las afectaciones? Pues las afectaciones básicas y las afectaciones primarias se dan en las vías respiratorias, ¿sí? Aparte de eso, pues dicen, bueno, no dicen ya, obviamente con toda la cuestión técnica y científica, que precisamente estas descargas también provocan inclusive daños al campo, o sea, a los cultivos, e inclusive puede hacer que los cultivos queden infértiles y por supuesto que también pueden ocasionar que ya no produzcan lo mismo, ¿sí? Esto es lo mal que provoca el dióxido de azufre. Entonces, pues resulta que los primeros que se inconforman pues son los granjeros, la gente del campo de esa zona, porque empieza a ver que sus cultivos pues están mal y se dan cuenta que es por la descarga de sus gases. Entonces ellos agarran y empiezan a moverse y generan una queja en donde de alguna manera le dicen a la compañía, a ver, me provocaste estos daños, paga, ¿no? Por obviedad. Pero resulta que en este punto, en la parte de nuestro año 25, entre el 25 y el 27, como que por ese inter, no pasa nada. O sea, como que no les hacen caso. Y ya hasta que llega a mediados del 27, entonces el cónsul de Estados Unidos en Canadá, bueno, en Ottawa, Canadá, ya ahí sí, dice, bueno, no, a ver, espérame, ya no van a ir ustedes, voy yo, es un cónsul. Va entonces a Canadá y le dice y presenta una queja formal, o sea, le dice al gobierno de Canadá que entonces, como la empresa no ha hecho caso y es una empresa canadiense, entonces el gobierno de Canadá tiene que responder por los daños que le hizo a los granjeros de Estados Unidos, ¿sí? Y le dice, ¿sabes qué? Mira, ok, como no quieren hacer caso ni nada, no pasa nada. Mira, yo te propongo que entonces nos vayamos a la Comisión Internacional Conjunta y que ellos, nosotros les exponemos, como ellos son neutros, no van a estar ni de mi lado ni de tu lado, ellos decidan qué es lo que van a hacer. Y ahí te van. El informe lo hacen, no creo que lo hicieron de la noche a la mañana, el informe tardó prácticamente 1 año, y van a decir, ay, ¿cómo? Pues no fue mucha urgencia. Bueno, porque resulta que el informe tenía que reunir todas las pruebas necesarias, y pruebas, desde pruebas periciales, informes científicos, testimonios, escuchar todo lo que tenían que decir tanto los granjeros norteamericanos como la empresa canadiense. Y pues resulta que el pleito o el problema se da hasta el año 31, o sea, después de presentar el informe no se resuelve de manera inmediata y todavía pasan 3 años. Y entonces la comisión toma una decisión en ese año y dice que todos estos daños que te fueron causando, fíjense nada más, desde 1932, bueno, más bien que fueron ocasionados hasta el 1 de enero del 32, o sea, 1 año más, tendrían que ser compensados con $350,000. ¿Sí? Dice, a ver, bueno, ya te voy a dar chance, hasta lo que al 1 de enero
Hasta ahí se acabó. Tú pagas tus $350,000 de reparación del daño, básicamente, de compensación o de reparación, y de ahí aparte vas a seguir un catálogo de medidas para que tus gastos sean menos, para que tus emisiones sean menos. Sí, porque no solamente basta con ponerte la multa, si al rato vas a seguir haciendo exactamente lo mismo. Resulta que después de 2 años que estaríamos hablando para el 34, no estaban conformes. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la inconformidad de los granjeros en Estados Unidos? Porque precisamente ellos se dan cuenta que el problema persiste. O sea, que obviamente ellos siguen en la parte de seguir gestionando emisiones y demás, y que no hay problema. Entonces ahí, ¿qué es lo que opta el gobierno de Estados Unidos? Porque ya era lo que había dicho una corte internacional. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues ya habíamos quedado. Entonces agarra el gobierno de Estados Unidos y convoca al gobierno de Canadá para volver a negociar, para que no hubiese ningún problema. Este acuerdo ya se vuelve un arbitraje. Ya se hace formalmente un arbitraje, pero les estoy hablando que hasta el 35. O sea, todavía otro año más para irse al arbitraje en el 35. El arbitraje cabe mencionar que se va por el lado de Canadá. Y Canadá precisamente resuelve que va a haber una nueva indemnización. Estas son ya restricciones para que se dé la fundición de zinc y bueno, de plomo y demás, para que entonces se tomen las medidas necesarias y que entonces ya no haya más daños al estado de Washington, porque ya estaban dañando a sus granjeros, a sus ciudadanos, a su campo. Entonces pues sí, ya llegó un momento en que el gobierno de Estados Unidos quiso frenar. Y verdaderamente Canadá resuelve que se va a tener que hacer de esa manera. El primer fallo, la comisión de arbitraje empieza a hacer todo un informe y todo un estudio muy detallado de todo. Fíjense cómo es. El estudio decía, a ver, vamos a contemplar el clima, porque el clima también juega un papel importante. ¿Qué tal si me dices que tus cultivos es por el gas y está bien el clima? Bueno. Hicieron inclusive estudios de suelo, hicieron estudios topográficos, hasta la dirección de los vientos. A ver si realmente con el aire, ¿no? Digamos que los gases estaban yendo para allá, saber si realmente aquí está, no sé, decir, tenemos a Canadá acá y tenemos a Estados Unidos acá, y aquí estaba la frontera y aquí estaba la empresa. Entonces decimos, ¿a poco si el viento sí se viene para acá para que los gases se vengan para acá? ¿No? O sea, hay que ver inclusive eso. Bueno. Y precisamente ven todas hasta las corrientes y los efectos que de alguna manera pudo tener el dióxido de azufre sobre los cultivos o el campo de los granjeros norteamericanos. En un primer momento o en una primera instancia, el gobierno de Estados Unidos dice que por supuesto que sí, por supuesto que las afectaciones van a los cultivos a través del problema de la empresa. Y el gobierno canadiense dice que no es cierto. O sea, el gobierno canadiense, ¿tú crees? O sea, tendría que venir al aire así, tendría que venir. Y no es cierto, eso no pasa. O sea, no es nuestra culpa. Al final de cuentas, pues, la comisión llega a concluir que la teoría más probable de todas las teorías que ya se habían puesto sobre la mesa es que verdaderamente los gases que provenían de la fundición lo que hacían era subir y luego literalmente con las corrientes de aire los arrastraban. Esa era como la teoría ganadora. Y que por eso precisamente los gases se distribuían por todo el valle, pues era muy probable que por eso se afectaran los cabos. Aún así, con toda esta conclusión y con toda esta observación y demás, la comisión de alguna manera tampoco le da la razón al 100% a Estados Unidos. E inclusive se va a la parte de que, a ver, Estados Unidos sí, puede que tenga razón, probablemente no al 100%, entonces no te voy a dar lo que tú estás pidiendo, ¿sí? Y en este caso le dice, bueno, ¿qué es lo que sí? Daños sobre las tierras de cultivo, daños, porque también se peleaban daños sobre tierras que no eran de cultivo, daños al ganado, daños a propiedad de una ciudad que es Northport, daños a empresas, daño ocasionado en Estados Unidos por su soberanía. O sea, Estados Unidos quería todo. Los Estados Unidos no nada más le bastaba una indemnización, no, él decía, no, 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 ahora me reparas no solamente los de cultivo, sino todos los que no son cultivables, hasta las empresas. Es más, hasta me tienes que reparar porque mi soberanía me estás violentando, ¿no? Entonces, la realidad es que la comisión dice, no, espera, o sea, sí se te va a pagar, pero no lo que tú quieres.
¿sí? Porque tampoco tienes al 100% de razón, porque pues es muy extremo decir que esa es como la gran problemática y la gran lógica de que eso sucediera. La mayoría de los daños que acabo de mencionarles, digo, sí, la verdad es que sí parecen muy absurdos, pues por supuesto que los tuvieron que descartar. ¿Por qué? Pues porque no había forma de comprobarlos, o sea, no había manera de que tú dijeras, es que también les pudo hacer daño, oye, pero eso no es un cultivo, no importa, pues también le pudieron hacer daño. Era muy complicado de aseverar. En el caso de la soberanía, en el caso de la soberanía estadounidense que también pedían, por supuesto que no, por supuesto que desecharon también esa petición porque la comisión decía que no, o sea, que realmente la decisión de que hubiese daños en Washington se iban a indemnizar, pero no fue una cuestión dolosa, o sea, fue una cuestión pues, que realmente surgió por una empresa, ¿no? Que se dedicaba a eso, que generó contaminantes, pero en ningún momento querían ni violentar su soberanía ni invadir absolutamente nada. La comisión también dijo eso, lo que comentamos hace un ratito, no era hasta inclusive intención de las partes incluir los gastos de investigación de Estados Unidos, porque Estados Unidos también dijo, ay, sí, pero pues yo que me lleve a juicio, o sea, yo también gasté en estar investigando, ¿no? También quiero que me paguen, pues así como no quedan tan dichos, ¿sí? Y el tribunal al final de cuentas declara que él no puede de alguna manera decidir si pudo haber una indemnización por tales motivos. O sea, la comisión básicamente o el tribunal básicamente se lavan las manos. Es decir, a ver, yo te doy para que repares, o sea, más bien te doy la sentencia para que te paguen la reparación del daño, pero de ahí en fuera yo no te puedo decir la parte de que sí se te puede indemnizar por una violación a una soberanía. O sea, eso yo no te lo puedo decir, no es mi competencia, a mí no me compete. Ya de ahí, el tribunal al final de cuentas, ya cuando se trata de indemnizar por estos daños a Estados Unidos que se dieron por lo menos en 5 años, de todos estos humos que ya habían estado circulando, se queda en una penalidad o en una multa de $78,000. Y por tanto, eso es lo que les tocó pagar de una indemnización y a la vez, pues de una compensación. Canadá cabe mencionar que nunca se le cuestionó por faltar, ¿no? A este deber que ya se sabe, ¿no? Que es un deber internacional de proteger a ciertos individuos cuando están dentro de tu jurisdicción. ¿Por qué no lo hizo? ¿Quién sabe? El hecho de que tuvieran un régimen de control, ¿por qué no lo tenían? A ver, ¿por qué tú Canadá nunca pusiste a alguien, o sea, un organismo, un equipo que estuviera bajo este control y esta vigilancia? Porque así te hubieras evitado pagar una indemnización tan grande o una indemnización tan fuerte. Obviamente, si estuviera, digamos que persistido, por supuesto que tarde o temprano iba a pagar. Esta responsabilidad quedó aceptada, ya quedaron ahí como conforme en el acuerdo inicial de arbitraje del 35. Inclusive el propio tribunal no lo tomó como el primer documento, sino que tomaron ejemplos de decisiones anteriores de la Suprema Corte de Estados Unidos. Digamos que quedó como un precedente, si es que lo quieren ver así. Si nos damos cuenta en ese caso, ¿qué fue lo que se privilegió? O sea, ¿cuáles fueron los puntos de decisión? Pues por supuesto que el daño, ¿no? Por supuesto que el impacto ambiental, porque Estados Unidos no comprobó concluyentemente un prejuicio directo. Lo único que sí se pudo comprobar fue la lesión o el impacto ambiental, pero nunca pudo probar que realmente haya habido una lesión o una cuestión directa. ¿No? Lo único que se privilegia pues, es el impacto ambiental y ser innegable, y eso por supuesto que estaba comprobado. En cuanto a lo que decíamos hace rato del tema de soberanía, por supuesto que ahí se equivocó, porque lo único que hizo fue enfocarse en lo que decíamos hace un ratito. Ay, es que tantos gastos tantos gastos que hice en la investigación de estos efectos, porque hice esta investigación no solamente en los cultivos, sino que también la hice en la población. Y por eso él se sintió agraviado en su soberanía, ¿no? Por los gastos que había ejercido para poder investigar. Cuando eso es bien sabido por todos, ¿no? Si yo me voy a juicio, yo tengo que pagarme el juicio. Ya claro, si gano, podría ser otra cuestión, pero tú decides el tipo de pruebas. En este caso, pues el que quiso ir a muestrear cosas que no, bueno, ya fue otra situación. Bueno, hasta ahí no vamos a ver el video, es más o menos un ejemplo, porque esto que les acabo de comentar es básicamente el caso que le da origen al este principio que les acababa de comentar, que era el de quien contamina paga.
Este principio es internacional a raíz de este conflicto. Y entonces ya te dice, no importa, o sea, no importa lo que tú quieras justificar o el por qué no lo hiciste o el por qué no reuniste. Al final de cuentas, si tú contaminas, tú pagas. Y fue justamente lo que hizo Estados Unidos con Canadá. A ver, no me importa que ya no, esto no, pero tú contaminaste, tú me tienes que pagar. Y ahí está, a través de determinaciones judiciales se hace sin ningún problema. Algo parecido es lo que ustedes van a realizar. Obviamente ustedes lo van a realizar en más tiempo, van a utilizar algunos otros recursos que vamos a platicar el día martes, pero bueno, básicamente eso es lo que vamos a trabajar nosotros, lo que van a trabajar ustedes ya para la última semana. Entonces, básicamente de clases solamente nos queda como 2 clases, máximo 2.5, ¿no? De ahí, bueno, tenemos sistemas de responsabilidad, déjenme ver si... Porque ya todo lo que nos viene es hablar precisamente del principio. Sí, yo creo que sí. Bueno. Van a investigar acerca, así pónganlo como investigación, no importa que sea en prosa, nada más que tú lo comprendas. Van a realizar una investigación de responsabilidad civil en materia ambiental. Se supone... Déjenme ver cómo estamos, tengo que eliminar la 15 porque entonces son 14 semanas, ¿no? Entonces nos falta una, que es donde van a cargar su trabajo final. Entonces sí, efectivamente en semana número 13 yo les aperturo el espacio para que carguen su investigación de responsabilidad civil en materia ambiental. ¿Por qué les digo que en materia ambiental? Porque probablemente encuentran responsabilidad civil solita, entonces enfóquenlo en la materia ambiental. ¿Qué es lo que van a buscar? Lo indispensable, no sé, qué es la responsabilidad civil, cómo funciona, cómo opera en la materia ambiental, cosas relevantes. No hay un límite de contenido, que tengan que traerme 5 hojas, 10 hojas, no, es lo que ustedes consideren necesario, pero sí que vengan con una idea de qué es la responsabilidad civil, ¿sale? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o alguna duda? Antes de que nos vayamos, por allá igual Dana y América. Entonces son 2 actividades, ¿verdad, profesora? Solamente Sí, que se van a entregar en distintas fechas. sí, Dana, pero en el caso de la última, de la semana número 14, esa todavía tenemos tiempo, o sea, esa les estoy hablando que me la tendrían que entregar hasta el 14. Entonces yo, perdón, para el 15. Entonces yo el día martes que nos veamos ya les traigo todas las instrucciones y todo y ya les aperturamos fecha, pero de mientras nada más enfóquense en la de ahorita, que es para el martes y nada más. Lo que sí podemos decir que son 2, nada más para que me traigan la problemática ambiental que van a abordar, ¿no? El caso que van a trabajar. Eso sí es importante. Eso sí te pido, Dana, mándales mensajito y coméntales que te manden la problemática ambiental si es que no van a entrar a clase para que los pueda anotar, porque yo los anoto el martes. Sí, profesora, yo envío mensaje al grupo y ya dependiendo de lo que me respondan mis compañeras, yo les reenvío el mensaje. Perfecto, muchísimas gracias, Dana. Pues cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana. Nos escuchamos el martesito. Adiós, Dana y América. Hasta luego, maestra. Hasta luego, profesora, que esté bien. Hasta luego, igualmente.